El sol del amanecer se filtraba entre las montañas de Judea, pintando de dorado los campos donde David ben Jesé pastoreaba sus ovejas. Era apenas un muchacho de 16 años, pero sus manos ya conocían el peso de la onda y sus ojos habían aprendido a leer los peligros del desierto. Mientras las ovejas pasían tranquilamente, David se agachó junto al arroyo que serpenteaba por el valle, buscando las piedras perfectas. 5 piedras lisas, murmuró para sí mismo, recordando las palabras de su abuelo. Cada una debe cantar en el viento como la voz de Dios. Sus dedos expertos seleccionaron cada guijarro con cuidado, ni muy pequeño que se perdiera en el vuelo, ni muy grande que perdiera velocidad. Las guardó en su morral de cuero, sintiendo su peso familiar contra su cadera. No sabía que esas 5 piedras cambiarían el destino de Israel. El sonido de cascos aproximándose hizo que David levantara la vista. Por el sendero rocoso descendía su hermano mayor, Eliab, montado en un burro cargado de provisiones. Su rostro, usualmente severo, mostraba una extraña mezcla de orgullo y preocupación. «David», gritó Eliab, desmontando con prisa. «Padre me envía con comida para los muchachos en el campamento. ¿Tú vienes conmigo?» David frunció el ceño. Sus 7 hermanos mayores llevaban semanas sirviendo en el ejército del rey Saúl, enfrentando a los filisteos en el valle de Elá. Él conocía su lugar, cuidar las ovejas, tocar el arpa para calmar las pesadillas del rey, ser el hermano menor que todos subestimaban. ¿Yo? Pero las ovejas. Ya arreglé con el primo Benajá para que las cuide, interrumpió Eliab, sus ojos brillando con una emoción contenida. David, algo está pasando en el campamento. Algo grande. Los mensajeros hablan de un gigante filisteo que desafía a todo Israel, y nuestros guerreros, se detuvo, como si las palabras le pesaran. Nuestros guerreros tiemblan como hojas. David sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento matutino. Había crecido escuchando historias de guerra, pero siempre desde la seguridad de los campos de Belén. Ahora, por primera vez, se dirigía hacia el corazón del conflicto. Mientras cargaban las provisiones en el burro, David notó que Eliab evitaba su mirada. Sus hermanos siempre lo habían tratado con una mezcla de cariño condescendiente y frustración. Para ellos, David era el músico, el soñador, el que hablaba con Dios mientras pastoreaba. No era un guerrero como ellos. Eliab, David tocó el brazo de su hermano, ¿qué no me estás diciendo? Su hermano se detuvo en seco, y cuando finalmente lo miró, David vio algo que nunca había visto en los ojos de Eliab, miedo. Hay un profeta en el campamento, dijo Eliab en voz baja. Samuel el vidente. Llegó hace 3 días y ha estado preguntando por ti. Por ti específicamente, David. El corazón de David se aceleró. Samuel, el último juez de Israel, el hombre que había ungido reyes. ¿Qué podría querer un hombre así con un simple pastor? ¿Preguntar por mí? Pero si ni siquiera me conoce. Eso es lo que hace que sea tan extraño, murmuró Eliab, reanudando la carga. Cuando padre le dijo que estabas en los campos, Samuel insistió en que fueras llamado al campamento. Hizo una pausa. Dijo que el Señor le había mostrado el rostro del próximo ungido de Israel. Las palabras de Eliab tocaron algo profundo en el corazón de David. Toda su vida había sido subestimado, relegado, considerado demasiado joven o demasiado soñador. Pero ahora, en este momento crucial, su hermano mayor lo veía realmente por primera vez. Tengo miedo, Eliab, admitió David. No sé cómo ser lo que otros esperan que sea. Nadie sabe cómo ser rey hasta que lo es, respondió Eliab, reanudando la marcha. Pero he visto tu corazón, hermano menor. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Mientras se acercaban al valle de Elá, el sonido de miles de voces llegó hasta ellos. Pero no eran gritos de batalla o cantos de guerra. Era algo mucho más perturbador, el murmullo grave y temeroso de un ejército desmoralizado. Desde una colina, David pudo ver por primera vez el campamento israelita extendido como un mar de tiendas marrones y hogueras humeantes.
Al otro lado del valle, en la colina opuesta, se alzaban las coloridas tiendas de los filisteos, sus estandartes ondeando desafiantes en el viento. Y allí, en el valle entre los dos ejércitos, David vio algo que le heló la sangre. Un hombre. No, un gigante. Debía medir casi 3 metros de altura, su armadura de bronce brillaba como escamas de serpiente bajo el sol. Su voz resonaba por todo el valle como el rugido de una tormenta. Israelitas cobardes. 40 días los desafío y 40 días se esconden como ratas. Envíen un hombre que se atreva a enfrentarme. Si me vence, seremos sus esclavos. Pero si yo lo venzo, ustedes servirán a Filistea. David sintió algo extraño despertándose en su pecho. No era miedo lo que sentía, sino una indignación ardiente. Este gigante no solo desafiaba al ejército de Israel. Estaba desafiando al Dios de Israel. Sus dedos se cerraron instintivamente alrededor de una de las piedras lisas en su morral. El destino había comenzado a tejer su red, y David Ben-Jesé estaba a punto de descubrir que algunas batallas no se ganan con espadas y lanzas, sino con fe inquebrantable y 5 pequeñas piedras que cantarían la canción de la victoria en el viento del desierto. Pero esa realización tendría que esperar. Por ahora, mientras descendían hacia el campamento donde Samuel el profeta esperaba y donde sus hermanos luchaban con sus propios demonios, David solo sabía una cosa: su vida de pastor había terminado, y algo infinitamente más grande y más peligroso estaba a punto de comenzar. El campamento israelita bullía de actividad nerviosa cuando David y Eliab llegaron al atardecer. Los soldados se movían como sombras inquietas entre las tiendas, sus rostros marcados por 40 días de humillación. Nadie hablaba del gigante directamente, pero su presencia pesaba sobre el ejército como una maldición. David siguió a su hermano entre las filas de tiendas hasta llegar a un círculo de hogueras donde sus hermanos mayores compartían una escasa cena de pan y aceitunas. Abinadab fue el primero en verlo, y su sonrisa tenía un filo cruel. «Miren. El pequeño pastor ha venido a tocar su arpa para nosotros», exclamó, provocando risas tensas entre los soldados cercanos. «¿Vienes a cantarnos una canción de cuna, hermanito?». Antes de que David pudiera responder, una voz profunda resonó desde las sombras. «Déjalo en paz, Abinadab. El muchacho ha venido porque yo lo mandé llamar». Las conversaciones cesaron abruptamente. Del círculo de tiendas emergió una figura imponente, Samuel el profeta. Era un hombre mayor, pero su presencia irradiaba una autoridad que hacía que incluso los guerreros más curtidos bajaran la cabeza con respeto. Sus ojos, profundos como pozos antiguos, se fijaron inmediatamente en David. «¿Tú eres David Ben-Jesé?», no era una pregunta, sino una afirmación cargada de certeza. «Sí, mi señor», respondió David, inclinándose respetuosamente. Samuel se acercó lentamente, estudiando el rostro del joven pastor como si leyera un pergamino sagrado. Los hermanos de David observaban en silencio, la burla de momentos antes reemplazada por una inquietud palpable. «Camina conmigo», ordenó Samuel. Se alejaron del círculo de hogueras, adentrándose en la quietud relativa del campamento. El profeta caminaba despacio, sus sandalias susurrando contra la tierra pedregosa. «¿Sabes por qué te he mandado llamar?», preguntó Samuel sin mirarlo. «Mi hermano dice que busca al próximo ungido de Israel». Samuel se detuvo bruscamente. Cuando se volvió hacia David, sus ojos brillaban con una luz que no venía de las estrellas. «No busco, muchacho. Ya he encontrado. El Señor me mostró tu rostro en visiones. Tu corazón, que Él conoce mejor que tú mismo, extendió una mano rugosa y tocó el pecho de David. Aquí late el corazón de un rey». David sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. La realidad de las palabras del profeta lo golpeó como un martillo. «Pero mi señor, soy el menor de mis hermanos. No sé nada de gobernar, de comandar ejércitos. Los hombres ven la apariencia, David. Dios ve el corazón». Samuel sonrió por primera vez. «¿Crees que Moisés sabía cómo liberar a un pueblo cuando Dios lo llamó desde la zarza ardiente?
¿crees que Abraham sabía a dónde iba cuando Dios le dijo que dejara su tierra? Caminaron en silencio hasta llegar a una colina pequeña que dominaba el campamento. Desde allí, David podía ver las hogueras filisteas parpadeando como ojos malignos en la colina opuesta. Mañana, dijo Samuel con gravedad, el gigante volverá a desafiar a Israel. Y mañana, alguien tendrá que responder a ese desafío. David miró al anciano profeta con nueva comprensión. ¿Es por eso que me trajo aquí? ¿Para enfrentar a Goliat? Te traje aquí porque Dios te trajo aquí. El gigante es solo una prueba en tu camino. Samuel sacó un pequeño cuerno de aceite de entre sus ropas. Pero antes de enfrentar gigantes externos, debes ser ungido para enfrentar los gigantes internos, el miedo, la duda, la sensación de no ser suficiente. David cayó de rodillas sin que nadie se lo pidiera. Algo en su interior le decía que este era el momento que dividiría su vida en antes y después. Samuel vertió el aceite sobre la cabeza de David, y mientras el líquido sagrado se deslizaba por su cabello y rostro, el joven pastor sintió algo indescriptible llenando su ser. Era como si una fuerza dormida en su interior despertara, como si cada célula de su cuerpo reconociera súbitamente su verdadero propósito. David ben Jesé, proclamó Samuel con voz que resonó en la noche, por la voluntad del Altísimo, te unjo como rey sobre Israel. Que su espíritu repose sobre ti todos los días de tu vida. Cuando David levantó los ojos, el mundo parecía diferente. Los sonidos eran más nítidos, los colores más vivos, su corazón latía con un ritmo nuevo y poderoso. Pero con esa nueva certeza vino también un peso aplastante, la responsabilidad de un pueblo entero descansaba ahora sobre sus hombros jóvenes. Levántate, rey David, dijo Samuel. Tu primera prueba te espera con la luz del alba. Esa noche, David no pudo dormir. Mientras sus hermanos roncaban en la tienda que compartían, él salió al aire nocturno y se dirigió a una roca grande desde donde podía ver todo el valle. Las estrellas parecían más brillantes que nunca, como si Dios mismo hubiera encendido antorchas adicionales para iluminar su camino. Sacó una de las piedras lisas de su morral y la hizo rodar entre sus dedos. Era solo una piedra, pequeña e insignificante. Pero en manos de Dios, incluso las cosas más pequeñas podían derribar gigantes. Señor, susurró hacia las estrellas, no sé cómo ser lo que tú quieres que sea. Pero si estás conmigo, entonces iré donde me lleves. El viento nocturno llevó su oración hacia las colinas, y David juró que en su susurro escuchó la respuesta, yo estaré contigo. Al amanecer, el rugido de Goliat volvería a desafiar a Israel. Pero esta vez, habría alguien dispuesto a responder. El alba llegó demasiado pronto, pintando el cielo de rosa y oro mientras el campamento israelita se despertaba lentamente. David había pasado la noche en vela, alternando entre la oración y la contemplación de las 5 piedras que ahora parecían pulsar con vida propia en sus manos. El sonido que todos temían comenzó como un eco lejano, los pasos pesados de Goliat emergiendo de las tiendas filisteas. Después vino su voz, amplificada por la acústica natural del valle, arrastrando cada palabra como un látigo sobre las espaldas israelitas. Cobardes de Israel. 41 días. ¿No hay ni un solo hombre entre ustedes que se atreva a enfrentar al campeón de Filistea? David se incorporó desde donde había estado sentado, sus músculos tensos como cuerdas de arpa. A su alrededor, los soldados israelitas se encogían visiblemente. Algunos se alejaban hacia las tiendas más lejanas, otros fingían estar ocupados con tareas insignificantes. El miedo era tan tangible que casi se podía tocar. Sus hermanos aparecieron a su lado, con rostros sombríos y ojos evasivos. Cada día es lo mismo, murmuró Sima. Ese maldito gigante sale, grita sus desafíos, y nosotros nos escondemos como ratones. ¿Y qué se supone que hagamos? Estalló Natanael. Miren el tamaño de esa bestia. Su lanza es como un tronco de árbol, su armadura podría cubrir a 3 hombres normales. David observó a sus hermanos, estos guerreros que él siempre había admirado, y vio algo que le partió el corazón, estaban rotos. No físicamente, sino en su espíritu.
40 días de humillación habían hecho lo que ninguna batalla había logrado, habían matado su valor. ¿Qué recompensa ofrece el rey para quien mate a ese filisteo? Preguntó David de repente. Sus hermanos lo miraron como si hubiera perdido la razón. ¿Recompensa? Eliab se rió amargamente. David, nadie va a. Respóndeme. ¿Qué ofrece el rey Saúl? Abinadab se encogió de hombros. Dicen que riqueza sin medida, la mano de su hija en matrimonio, y que la familia del héroe nunca pagará tributos. Pero es solo fantasía, hermano. Nadie puede vencer a Goliat. ¿Por qué no? La pregunta de David fue tan directa que los cortó como un cuchillo. ¿Por qué no? Repitió Eliab, incrédulo. Porque es un gigante. Porque ha matado cientos de hombres. ¿Por qué? Porque ustedes han olvidado quién es nuestro Dios, interrumpió David, su voz creciendo en intensidad. Ese incircunciso desafía al ejército del Dios viviente, y ustedes tiemblan como si fuera más poderoso que el Altísimo. Un murmullo se extendió entre los soldados que habían comenzado a reunirse alrededor de los hermanos. Las palabras de David, dichas con la pasión de la juventud y la certeza de la fe, cortaron el aire como una espada. Natanael agarró a David del brazo. Calla. ¿Quieres que nos maten por traición? Hablar contra el rey, contra sus generales. No hablo contra el rey, David se soltó con una fuerza que sorprendió a su hermano. Hablo por el honor de Israel y la gloria de Dios. Ese filisteo no desafía a Saúl. Desafía al Señor de los ejércitos. La multitud de soldados crecía, y con ella, la tensión. Algunos asentían con las palabras de David, otros lo miraban con una mezcla de admiración y horror. Un joven pastor estaba diciendo lo que ningún guerrero se atrevía siquiera a pensar. Ya basta. Rugió Eliab, su rostro enrojecido de furia y vergüenza. ¿Quién te crees que eres, David? Eres un niño. Un pastor de ovejas. ¿Vienes aquí a avergonzarnos con tu arrogancia juvenil? Las palabras de Eliab golpearon a David como bofetadas, pero no por su dureza, sino por el dolor que vio en los ojos de su hermano mayor. Eliab no estaba enfadado con David. Estaba enfadado consigo mismo, con su propia incapacidad para sentir la fe que su hermano menor irradiaba. No vengo a avergonzar a nadie, respondió David con suavidad. Vengo porque Dios me ha mostrado que su poder no depende del tamaño de nuestras espadas, sino del tamaño de nuestra fe. Un silencio tenso se extendió sobre el grupo. En la distancia, la voz de Goliat continuaba su letanía de desafíos y burlas. Fue entonces cuando una voz nueva cortó el aire. ¿Quién es este joven que habla con tanta valentía? Todos se volvieron. Acercándose al grupo venía un hombre de mediana edad, vestido con ropas finas pero prácticas, con una corona simple sobre su cabeza oscura. Era el rey Saúl. David sintió que su corazón se aceleraba, pero no de miedo. Había algo en el encuentro de sus ojos con los del rey que le confirmó lo que Samuel le había dicho la noche anterior, este era el momento para el cual había sido llamado. Eliab y los demás hermanos se postraron inmediatamente, pero David simplemente se inclinó respetuosamente. Soy David ben Jesé de Belén, mi rey. Y vengo a ofrecer mis servicios para enfrentar a ese filisteo que desafía al Dios de Israel. Las palabras salieron de su boca antes de que su mente pudiera detenerlas. A su alrededor, escuchó jadeos ahogados y murmullos de incredulidad. Pero una vez pronunciadas, David sintió una paz extraña llenando su pecho. El rey Saúl estudió al joven pastor durante un largo momento. En sus ojos, David vio algo familiar, el peso del poder, la soledad del liderazgo, y algo más profundo y más triste, el conocimiento de que Dios lo había abandonado. Muchacho, dijo Saúl finalmente, tu valor es admirable, pero tu inexperiencia es evidente. Goliat ha sido guerrero desde su juventud. Tú no eres más que un pastor. Mi señor rey, respondió David, cuando cuidaba las ovejas de mi padre, venían leones y osos a atacar el rebaño.
Los maté con mis propias manos para proteger lo que me había sido encomendado. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de este filisteo. Por primera vez desde que había llegado al campamento, David vio algo parecido a la esperanza brillando en los ojos de los hombres que lo rodeaban. El rey Saúl permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, habló. Si realmente crees que tu Dios te dará la victoria, entonces ve. Que el Señor esté contigo. Mientras el rey se alejaba, David sintió el peso de cientos de miradas sobre él. Había cruzado una línea de la que no había retorno. En pocas horas, estaría cara a cara con Goliat de Gat. Sus hermanos lo rodearon, sus rostros una mezcla de orgullo, terror y algo que podría haber sido esperanza. David, susurró Eliab, ¿qué has hecho? David tocó las piedras en su morral una vez más. Lo que tenía que hacer, hermano. Lo que Dios me ha llamado a hacer. El momento decisivo se acercaba, y con él, el destino de Israel pendería del vuelo de una piedra lisa lanzada por la fe inquebrantable de un pastor que se había convertido en rey. La tienda real bullía de actividad mientras los sirvientes de Saúl preparaban todo lo necesario para armar a David. El rey había insistido en que el joven pastor llevara su propia armadura, su espada, y su yelmo de bronce. Pero mientras los sirvientes luchaban por hacer que las piezas encajaran en el cuerpo más pequeño de David, quedó claro que algo estaba terriblemente mal. No puedo moverme, murmuró David, tratando de dar un paso con la armadura puesta. Es como si llevara una casa a cuestas. La cota de malla le llegaba casi a las rodillas, el yelmo se tambaleaba sobre su cabeza, y la espada era tan pesada que apenas podía levantarla. Los generales de Saúl intercambiaron miradas preocupadas. Muchacho, dijo Abner, el comandante del ejército, necesitas protección. Goliat no va a enfrentarte con palabras bonitas. David se quitó el yelmo y respiró profundamente. En sus manos, el metal frío se sentía extraño, ajeno. No era suyo. No era él. General Abner, con todo respeto, esta armadura está hecha para otro hombre. Yo debo pelear como Dios me hizo, no como otro quiere que sea. Lentamente, David comenzó a quitarse las piezas de armadura. Cada pieza que dejaba caer al suelo lo hacía sentir más liviano, más libre, más él mismo. ¿Estás loco? Estalló uno de los generales. ¿Vas a enfrentar a un gigante con, qué, tu túnica de pastor? Voy a enfrentarlo con la misma armadura que he usado toda mi vida, respondió David, tocando su pecho. Fe, valor, y la protección del Altísimo. Saúl, que había observado en silencio, se acercó a David. Por un momento, el rey vio algo en los ojos del joven que él había perdido hacía mucho tiempo, la absoluta certeza de que Dios estaba con él. Ve entonces como eres, dijo Saúl con voz ronca. Quizás tu Dios honre tu fe mejor de lo que honró la mía. David salió de la tienda real vestido solo con su túnica simple de pastor, su honda en una mano y su bastón en la otra. El morral con las 5 piedras lisas colgaba de su cadera como siempre había hecho. Era exactamente como había sido en los campos de Belén, excepto que ahora caminaba hacia el valle donde lo esperaba un gigante. La noticia se había extendido por todo el campamento, el pastor joven iba a enfrentar a Goliat. Los soldados se alinearon en silencio mientras David atravesaba sus filas. Algunos lo miraban con lástima, otros con admiración, y unos pocos con algo parecido a la fe. Sus hermanos lo interceptaron en el borde del campamento. David, Eliab agarró su brazo, aún puedes cambiar de opinión. Nadie te culparía. ¿Tú me culparías? Preguntó David, mirando directamente a los ojos de su hermano mayor. Eliab luchó con las palabras. Finalmente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas por el sol. Me culparía a mí mismo si te dejo ir solo. Uno por uno, sus 7 hermanos se arrodillaron ante David. No ante el futuro rey que Samuel había ungido en secreto, sino ante su hermano menor que tenía el valor de hacer lo que ellos no podían. Levántense, dijo David suavemente.
no se arrodillen ante mí. Oren por mí. Cuando David llegó al centro del valle, Goliat ya lo estaba esperando. De cerca, el gigante era aún más imponente de lo que había parecido desde la distancia. Su armadura relucía como escamas de dragón, su lanza era verdaderamente como el tronco de un árbol, y sus ojos brillaban con la confianza de quien nunca había conocido la derrota. ¿Es esto una broma?, rugió Goliat, su voz rebotando entre las colinas. ¿Israel envía un niño a enfrentarme? Ni siquiera tienes espada. David caminó más cerca, sin prisa, sus ojos nunca apartándose del gigante. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de las escuadras de Israel, a quien tú has desafiado. Goliat se rió, un sonido como rocas cayendo por un precipicio. Tu Dios. ¿Dónde está tu Dios, pastorcillo? Ven acá, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Hoy mismo, respondió David, su voz clara y fuerte, el Señor te entregará en mis manos. Te mataré y te quitaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Los dos ejércitos guardaron silencio absoluto. El único sonido en el valle era el viento susurrando entre las rocas. David se detuvo a unos 50 metros del gigante y metió la mano en su morral. Sus dedos encontraron la primera piedra, lisa y perfecta. La sacó lentamente, y mientras la colocaba en su honda, sintió algo extraordinario, la piedra parecía vibrar con poder divino. Y sabrán todos los congregados aquí, gritó David, que el Señor no salva con espada y con lanza. Porque del Señor es la batalla. Goliat rugió y cargó hacia David, su armadura resonando como el trueno de una tormenta de metal. David comenzó a hacer girar su honda. Una vez, 2 veces, 3 veces. El sonido de la honda cortando el aire se convirtió en un silbido agudo que parecía cantar una canción de guerra antigua. El gigante estaba a 20 metros. 15. 10. David soltó la piedra. Por un momento que pareció eterno, la pequeña piedra voló a través del aire matutino, trazando un arco perfecto contra el cielo azul. No era solo una piedra lo que volaba, era la fe de un pueblo, la promesa de Dios, el destino de Israel. La piedra golpeó a Goliat exactamente en el centro de la frente, el único lugar donde su piel estaba expuesta. El sonido del impacto resonó por todo el valle como un trueno. El gigante se tambaleó. Sus ojos se pusieron en blanco. Y entonces, como un árbol gigantesco cortado por el hacha de Dios, Goliat de Gat se desplomó hacia adelante, muerto antes de tocar el suelo. El silencio que siguió fue tan profundo que David pudo escuchar su propio corazón latiendo. Luego, como si alguien hubiera roto una presa, el grito de victoria de Israel rugió por todo el valle. David se acercó al cuerpo inmóvil del gigante, tomó la enorme espada de Goliat, y con ella cortó la cabeza del filisteo. Cuando levantó la cabeza por los cabellos, mostrándosela a ambos ejércitos, los filisteos huyeron en pánico mientras los israelitas los perseguían, gritando el nombre de David ben-Jesé. El pastor se había convertido en héroe. El héroe pronto sería rey. Pero mientras David estaba parado en el valle, con la cabeza de Goliat en sus manos, no pensaba en coronas o palacios. Pensaba en 5 piedras lisas y en un Dios que usa las cosas pequeñas para hacer grandes milagros. La victoria sobre Goliat se extendió por toda la tierra como fuego en hierba seca. En una sola mañana, David ben-Jesé había pasado de ser un pastor desconocido a convertirse en el héroe de Israel. Las mujeres salían de las ciudades cantando, Saúl mató a sus miles, y David a sus 10.000. Pero con la fama llegaron complicaciones que David jamás había imaginado. 3 semanas después de la batalla, David se encontraba en el palacio de Saúl en Gabaa, no como visitante, sino como residente permanente. El rey había insistido en que se quedara en la corte, y aunque David extrañaba terriblemente los campos de Belén, entendía que su vida anterior había terminado para siempre. David. La voz suave interrumpió sus pensamientos melancólicos.
Se volvió para encontrar a Jonatán, el hijo del rey Saúl, de pie en la puerta de su habitación. Entre David y Jonatán había nacido una amistad instantánea y profunda. Jonatán era solo unos años mayor que David, pero ya era un guerrero experimentado y, más importante aún, un hombre de fe genuina. «Estás pensando en casa otra vez», dijo Jonatán, no como pregunta sino como afirmación. David sonrió tristemente. ¿Tan obvio soy? Solo para alguien que te conoce. Jonatán se sentó en el borde de la cama. David, hay algo de lo que necesito hablarte. Algo sobre mi padre. La expresión seria de Jonatán hizo que David se pusiera alerta inmediatamente. Durante las últimas semanas, había notado cambios sutiles en el comportamiento del rey Saúl. Miradas prolongadas y extrañas, silencios incómodos, una tensión creciente cada vez que las multitudes gritaban el nombre de David. ¿Qué pasa con el rey? Jonatán luchó con las palabras. Mi padre, no está bien. La victoria sobre Goliat fue gloriosa, sí, pero también despertó algo oscuro en él. Los celos lo están consumiendo, David. Y los celos en un rey son peligrosos. Como si hubieran sido invocadas por sus palabras, las notas discordantes de un arpa llegaron desde la habitación del rey, seguidas de un grito de frustración y el sonido de algo rompiéndose contra la pared. Esas son las noches difíciles, murmuró Jonatán. Cuando el espíritu maligno lo atormenta con más fuerza. David conocía bien esos episodios. Había sido llamado varias veces para tocar su arpa y calmar la mente perturbada del rey. Era irónico, el mismo hombre que Saúl comenzaba a ver como una amenaza era el único que podía darle paz en sus momentos más oscuros. Jonatán, David puso una mano en el hombro de su amigo, tu padre me trajo aquí. Me ha honrado, me ha dado un lugar en su casa. Y ahora se arrepiente de ello, interrumpió Jonatán. David, él sabe. Sobre Samuel, sobre la unción. Los profetas no pueden guardar secretos para siempre. El corazón de David se hundió. Había esperado que el conocimiento de su unción permaneciera secreto hasta que Dios decidiera revelarla. Pero aparentemente, ese tiempo había llegado. ¿Qué va a hacer? Antes de que Jonatán pudiera responder, un sirviente apareció corriendo en la puerta. Mi señor David. El rey lo llama. Dice que traiga su arpa inmediatamente. David y Jonatán intercambiaron miradas llenas de significado. David tomó su arpa y siguió al sirviente, pero Jonatán lo agarró del brazo antes de que pudiera irse. Ten cuidado, hermano mío. Y recuerda, sin importar lo que pase, eres más que un conquistador en las manos de Dios. La habitación del rey estaba en penumbras, iluminada solo por algunas lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes. Saúl estaba sentado en una silla grande, con la cabeza entre las manos, su respiración pesada y laboriosa. Mi rey, David se inclinó respetuosamente, me han dicho que necesita música para calmar su espíritu. Saúl levantó la cabeza lentamente. Sus ojos, normalmente penetrantes y claros, estaban nublados por algo oscuro y malevolente. Ah, el gran David, su voz tenía un filo que David nunca había escuchado antes. El matador de gigantes. El favorito del pueblo. El elegido de Dios. David sintió un escalofrío de advertencia, pero mantuvo su voz calmada. Solo soy su siervo, mi señor rey. ¿Mi siervo? Saúl se levantó bruscamente. ¿O el siervo de otro que busca mi trono? La acusación flotó en el aire como humo tóxico. David se arrodilló, poniendo su arpa en el suelo. Mi rey, jamás he buscado nada que no fuera servirle fielmente. Su trono es suyo por derecho divino. Mentiras. Rugió Saúl, y de repente tenía una lanza en sus manos. Las mujeres cantan tu nombre en las calles. Los soldados susurran que tú deberías ser rey. Y Samuel. Samuel te ungió en secreto como mi reemplazo. La lanza voló por el aire con fuerza mortal.
David se arrojó a un lado, y la punta de bronce se clavó en la pared de madera donde su cabeza había estado un segundo antes. «Sal de mi vista», gritó Saúl. «Sal antes de que termine lo que empecé». David se incorporó lentamente, dejando su arpa donde había caído. Sin una palabra, se inclinó una vez más y salió de la habitación del rey. En el pasillo, Jonatán lo esperaba con rostro pálido. «¿Estás herido?». David negó con la cabeza, pero sabía que algo en él había cambiado para siempre. La inocencia de su juventud, la creencia de que la justicia y la lealtad siempre serían recompensadas, había muerto esa noche junto con su relación con Saúl. «Jonatán», dijo con voz ronca, «creo que mi tiempo en el palacio ha terminado». Su amigo asintió tristemente. «Creo que tienes razón. Pero David, esto no es el fin. Es solo el comienzo de algo más grande y más difícil». Esa noche, David empacó sus pocas poses. 6 meses habían pasado desde que David huyó del palacio de Saúl, y cada día había sido una lección brutal sobre lo que significaba ser un hombre marcado. Se había refugiado en la cueva de Adulam, en las colinas áridas de Judá, y gradualmente otros hombres desesperados habían llegado a él, deudores huyendo de acreedores, fugitivos escapando de la justicia injusta, guerreros descontentos que ya no podían servir bajo el reinado cada vez más tiránico de Saúl. Ahora, mientras David se sentaba en la entrada de la cueva mirando el atardecer, contó silenciosamente a sus seguidores. 400 hombres. 400 almas perdidas que de alguna manera habían encontrado esperanza en un pastor convertido en fugitivo. David, la voz de Abisai, su sobrino, interrumpió sus pensamientos. «Los exploradores han regresado. Saúl viene hacia acá con 3000 hombres escogidos». David cerró los ojos. No era la primera vez que Saúl lo perseguía con un ejército, pero cada vez la red se cerraba más. El rey había puesto precio a su cabeza y había convertido la casa de David en una obsesión personal que estaba destrozando el reino. «¿Qué tan cerca están?». «A un día de marcha, quizás menos», respondió Abisai. «David, esto no puede continuar. Estamos corriendo como animales asustados. Deja que tomemos algunos hombres y terminemos esto de una vez. Una incursión nocturna, Saúl muere, y tú puedes reclamar tu trono legítimo». David se volvió hacia su sobrino con ojos llenos de dolor. «¿Y convertirme en lo mismo que él? ¿Un usurpador que toma el poder por la fuerza?». «No, Abisai. El Señor me ungió rey, pero también me enseñó que los caminos de Dios no son los caminos del hombre». Esa noche, mientras sus hombres dormían inquietos en la cueva, David no pudo encontrar descanso. Se alejó del campamento y escaló hasta una saliente rocosa donde podía ver las hogueras del ejército de Saúl brillando en la distancia como estrellas caídas. «¿Hasta cuándo, Señor?», susurró hacia las estrellas. «¿Hasta cuándo tendré que correr? ¿Hasta cuándo será mi vida una huida constante de quien debería ser mi padre y mi rey?». El viento nocturno llevó su lamento hacia las colinas, pero no trajo respuestas. Solo la certeza de que mañana tendría que correr otra vez. Al amanecer, los exploradores trajeron noticias inesperadas. Saúl había dividido su ejército. Él había tomado solo un pequeño grupo de guardias personales y había entrado en una cueva a pocas millas de distancia para descansar durante las horas más calurosas del día. «Es la cueva de Engadi», informó uno de los exploradores. «Solo tiene una entrada. Está atrapado allí como una rata». Los ojos de Abisai brillaron con una luz peligrosa. «David, es la mano de Dios. Él ha entregado a tu enemigo en tus manos». David sintió que su corazón se dividía en dos. Por un lado, la oportunidad de terminar años de persecución y sufrimiento. Por otro, la convicción profunda de que algunas victorias no valían el precio que demandaban. «Prepara 12 hombres», ordenó David finalmente. «Iremos a la cueva, pero nadie toca a Saúl sin mi orden directa». El viaje hasta Engadi se sintió como caminar hacia su propio juicio. David conocía esa cueva, había pastoreado ovejas en esa región cuando era niño.
Tenía túneles profundos y cámaras ocultas donde un hombre podía esconderse sin ser visto. Cuando llegaron a la cueva, pudieron escuchar las voces de los guardias de Saúl ecos desde las profundidades. David hizo señas a sus hombres para que se quedaran en silencio y se deslizó hacia el interior como una sombra. La cueva se abría en una cámara grande donde Saúl descansaba, aparentemente dormido. Sus guardias estaban en la entrada, dándole la espalda. David se acercó más, moviéndose con la gracia silenciosa que había aprendido cazando leopardos en su juventud. Ahí estaba Saúl, el hombre que había ordenado su muerte. El rey que había convertido su vida en un infierno. David podía escuchar las respiraciones de sus hombres detrás de él, esperando la señal para atacar. En lugar de eso, David sacó su cuchillo y cuidadosamente cortó un pedazo del borde del manto real de Saúl. El rey no se movió. Cuando regresaron a donde esperaban sus hombres, las caras de frustración y confusión eran evidentes. ¿Por qué? Sisió Abisai. Tenías la oportunidad perfecta. Porque él es el ungido del Señor, respondió David. Y yo no seré quien extienda su mano contra el ungido de Dios. David tomó el pedazo de tela real y caminó hacia la entrada de la cueva. Cuando estuvo lo suficientemente lejos como para estar seguro pero lo suficientemente cerca como para ser escuchado, gritó: «Mi señor rey». Saúl se despertó sobresaltado, y sus guardias corrieron hacia la entrada de la cueva con las espadas desenvainadas. «Soy David», continuó gritando. «¿Por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen, David busca tu mal? Hoy han visto tus ojos como el Señor te había entregado en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matara. Pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor». David levantó el pedazo del manto real, e incluso desde la distancia, Saúl pudo verlo claramente. «Mira, padre mío, el borde de tu manto en mi mano. Si corté el borde de tu manto y no te maté, conoce y ve que no hay en mi mano maldad ni rebelión. No he pecado contra ti, pero tú andas cazando mi vida para quitármela». El silencio que siguió fue tan profundo que David pudo escuchar su propio corazón latiendo. Luego, desde la cueva, llegó un sonido que nunca había escuchado antes: Saúl llorando. El rey salió de la cueva, tambaleándose como un hombre herido. Sus guardias lo siguieron, confundidos por el desarrollo de los eventos. ¿Es esa tu voz, hijo mío David?, gritó Saúl, y su voz se quebró. «Más justo eres tú que yo, pues me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal». David se acercó lentamente, sin apartar los ojos del hombre que había sido su rey y casi su padre. «Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien», continuó Saúl, «pues no me has matado habiéndome el Señor puesto en tus manos. Porque, ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo?». Saúl se acercó más, y David pudo ver las lágrimas corriendo por las mejillas del rey. «Ahora entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame, pues, por el Señor, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre». David se arrodilló ante Saúl y levantó su mano en juramento. «Te juro por el Señor que tu descendencia será preservada y tu nombre no será borrado». Por un momento, fugaz como el vuelo de una paloma, pareció que la paz había regresado entre el rey y su sucesor ungido. Saúl se acercó a David y puso sus manos temblorosas sobre su cabeza, como si fuera una bendición. Pero David sabía, con la sabiduría amarga de la experiencia, que esta tregua sería temporal. Los demonios que atormentaban a Saúl eran más fuertes que sus momentos de lucidez. Mientras los dos grupos se separaban pacíficamente, David se volvió hacia sus hombres. «Prepárense», dijo en voz baja. «En pocas semanas estaremos corriendo otra vez». Sus palabras resultaron proféticas. 3 semanas después, llegaron noticias de que Saúl había reanudado la persecución con renovada furia, como si su momento de arrepentimiento en Engadi hubiera sido solo un sueño febril. La guerra entre el rey presente y el rey futuro continuaría, pero David había aprendido algo invaluable, que la verdadera victoria no siempre viene por la espada,
y que a veces la mayor fuerza se encuentra en la misericordia. El desierto de Sif se extendía ante David como un mar infinito de arena y rocas bajo la luna llena. Era la estación seca, y el viento nocturno llevaba consigo el aroma a romero silvestre y la promesa de otro día abrasador. David y sus hombres habían estado huyendo sin parar durante 3 días, perseguidos por Saúl y el mayor ejército que el rey hubiera reunido jamás, 5.000 soldados escogidos, todos con una sola misión, capturar al fugitivo que amenazaba el trono. David se agachó detrás de una formación rocosa, observando el campamento enemigo que se extendía en el valle como una ciudad de tiendas. Las hogueras parpadeaban como estrellas terrestres, y el sonido bajo de miles de voces llevaba a través del aire nocturno. Junto a él, Abisai y Ahimelech el heteo esperaban sus órdenes, sus rostros tensos con la anticipación de la batalla. «Son demasiados», murmuró Ahimelech. «Nos superan en número 12-1, y eso sin contar que están mejor equipados y descansados». David estudió el campamento con ojos de águila. Había algo diferente en esta persecución. Saúl no solo quería capturarlo, quería destruirlo completamente. Los espías habían traído noticias perturbadoras, el rey había prometido recompensas enormes por la cabeza de David, y había jurado que esta vez no habría misericordia. «Miren», David señaló hacia el centro del campamento, donde una tienda más grande se alzaba entre las demás. «Ahí es donde está Saúl. ¿Ven los estandartes reales y la guardia doble?» Abisai siguió su mirada y sus ojos brillaron con una idea peligrosa. «David, es como en Gadi otra vez. Pero esta vez, no podemos permitirnos ser misericordiosos. Él ha demostrado que su arrepentimiento no dura. Deja que vaya contigo al campamento. Esta noche, podemos terminar esto para siempre». David sintió el peso de 400 pares de ojos sobre él. Sus hombres estaban cansados de correr, hartos de vivir como animales acosados. Veía en sus rostros el deseo desesperado de contraatacar, de tomar la iniciativa por una vez. «¿Quién descenderá conmigo al campamento de Saúl?», preguntó David finalmente. «Yo descenderé contigo», respondió Abisai inmediatamente, su mano ya en su espada. «Muy bien», David se incorporó. «Pero escúchame bien, vamos a reconocimiento, nada más. Nadie muere esta noche sin mi orden directa». Abisai asintió, aunque David pudo ver la decepción en sus ojos. Su sobrino creía firmemente que la misericordia era una debilidad que David no podía permitirse. Descendieron por la ladera rocosa como sombras, aprovechando cada saliente y cada arbusto para mantenerse ocultos. El campamento de Saúl estaba bien organizado, pero, después de días de marcha, los guardias estaban relajados. La confianza de la superioridad numérica había hecho que la disciplina se relajara ligeramente. David y Abisai se deslizaron entre las tiendas como fantasmas. David había aprendido este tipo de sigilo durante sus años pastoreando, cuando tenía que acercarse a leones y osos sin ser detectado para evaluar el peligro para su rebaño. Ahora usaba esas mismas habilidades para una caza mucho más peligrosa. La tienda de Saúl estaba exactamente donde David había predicho, rodeada por un círculo de guardias que dormitaban en sus puestos. En el centro del círculo, la tienda real se alzaba como una montaña de tela fina. David pudo escuchar los ronquidos suaves desde el interior. «Los guardias están dormidos», susurró Abisai, su aliento apenas un murmullo en el oído de David. «Es perfecto. Podemos entrar y salir. Sin que nadie sepa que estuvimos aquí». «¿Para qué?». David lo miró con curiosidad genuina. «¿Qué ganaremos matando a un anciano mientras duerme?». «Ganaremos la paz». La respuesta de Abisai fue apenas audible pero intensa. «Ganaremos nuestras vidas. David, él nunca va a parar. Nunca. Su obsesión contigo lo está volviendo loco, y esa locura está destrozando Israel. Déjame entrar y darle un solo golpe. No lo repetiré 2 veces». David miró hacia la tienda donde dormía el hombre que había sido su rey, su mentor, casi su padre. Saúl había sido ungido por el mismo Samuel que lo había ungido a él.
Había liberado a Israel de los filisteos en sus primeros años. Había sido un buen rey antes de que los celos y la desobediencia lo corrompieran. Abisai, David puso una mano firme en el brazo de su sobrino, el Señor lo herirá, o su día llegará para morir, o descenderá en batalla y perecerá. Guárdeme el Señor de extender mi mano contra el ungido del Señor. Con un movimiento ágil, David se deslizó hacia la entrada de la tienda. Los guardias dormían profundamente, exhaustos por días de marcha forzada. David levantó la solapa de entrada y se escabulló al interior, con Abisai siguiéndolo reluctantemente. Dentro de la tienda, David pudo ver la silueta de Saúl durmiendo en un lecho elevado. Su respiración era laboriosa, e incluso en el sueño su rostro mostraba las líneas de estrés y tormento que habían marcado sus últimos años. Junto a él, clavada en el suelo, estaba su lanza real. Al pie de la cama había una jarra de agua. David se acercó silenciosamente y tomó la lanza y la jarra. Eran símbolos del poder real, el arma y el sustento del rey. Con estos objetos podría probar que había estado a merced de Saúl y había elegido la misericordia una vez más. Pero mientras se alejaba, algo hizo que Saúl se moviera inquieto. David se congeló, con el corazón latiéndole como un tambor de guerra. Si el rey despertaba ahora. Saúl murmuró algo en su sueño, y David pudo escuchar claramente las palabras: David, hijo mío, perdóname. Las palabras golpearon a David como una lanza al corazón. Incluso en sueños, la conciencia de Saúl luchaba contra los demonios de sus celos y su orgullo. Por un momento, David vio no al tirano que lo perseguía, sino al hombre roto que había perdido el favor de Dios y no sabía cómo recuperarlo. David y Abisai salieron de la tienda tan silenciosamente como habían entrado. Atravesaron el campamento como espíritus, y no fue hasta que estuvieron a salvo en las colinas que David se permitió respirar normalmente otra vez. ¿Por qué? Estalló Abisai cuando estuvieron lo suficientemente lejos como para hablar. Tenías la oportunidad perfecta. Estaba completamente a tu merced. Porque no soy como él, respondió David. Y nunca lo seré. Cuando llegaron a donde esperaba el resto de sus hombres, David subió a una roca alta donde todos pudieran verlo. Levantó la lanza y la jarra de agua de Saúl, y sus hombres murmuraron con asombro al reconocer los objetos reales. Hermanos míos, David habló con voz que llevaba hasta el último hombre. Esta noche hemos estado en el corazón del campamento enemigo. Hemos tocado los tesoros más preciados del rey. Podríamos haber terminado esta guerra con un solo golpe. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Pero no somos asesinos en la noche. Somos hombres de honor. Y cuando llegue nuestro tiempo para gobernar, será porque Dios nos dé la victoria, no porque la hayamos robado con sangre derramada en las sombras. Al amanecer, David se colocó en una colina alta donde su voz pudiera llevar hasta el campamento de Saúl. Con toda la fuerza de sus pulmones, gritó: Abner. General Abner. ¿No respondes? El campamento se agitó como una colmena perturbada. David pudo ver figuras corriendo entre las tiendas, soldados buscando sus armas, oficiales gritando órdenes. ¿Por qué no has guardado a tu señor el rey? Continuó David. Porque ha venido uno del pueblo para matar al rey tu señor. Esto que has hecho no está bien. Vive el Señor, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido del Señor. Mira pues dónde está la lanza del rey, y la botija de agua que estaba junto a su cabecera. David levantó los objetos reales por encima de su cabeza, e incluso desde la distancia, su brillo en el sol matutino era inconfundible. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, la voz de Saúl se alzó desde el campamento, quebrada por la emoción. ¿No es esa tu voz, hijo mío David? Es mi voz, rey y señor mío, respondió David. ¿Por qué persigue mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho, o qué mal hay en mi mano? Durante la hora que siguió, David y Saúl intercambiaron palabras a través del valle. Saúl confesó su pecado una vez más,
prometió dejar de perseguir a David, bendijo al joven que había mostrado tanta misericordia. Pero cuando los dos grupos se separaron, David sabía en su corazón que esta vez era diferente. Algo había cambiado fundamentalmente en esa noche en el desierto de Sif. Había demostrado, más allá de toda duda, que no era una amenaza para Saúl por ambición personal sino por designio divino. Y Saúl, en lo profundo de su corazón atormentado, finalmente lo sabía también. La guerra entre ellos había terminado, pero no porque hubiera llegado la paz. Había terminado porque ambos sabían, con la certeza terrible del destino, que el reino estaba a punto de cambiar de manos para siempre. 5 años habían pasado desde aquella noche en el desierto de Sif, y el mundo había cambiado de formas que David nunca podría haber imaginado. Saúl había muerto en la batalla del monte Gilboa, junto con Jonatán y sus otros hijos, cayendo sobre su propia espada antes que ser capturado por los filisteos. La noticia había llegado a David como un puñal al corazón, no de alegría sino de profundo dolor. La muerte de Saúl significaba que su reinado finalmente podía comenzar, pero la muerte de Jonatán había costado a David al hermano más querido que jamás había tenido. Ahora, mientras David se preparaba para su coronación en Hebrón, se encontraba solo en la habitación que había sido suya durante los últimos días, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante él como un mar de techos dorados bajo el sol de la tarde. Las calles bullían con peregrinos y dignatarios que habían llegado desde todos los rincones de Judá para presenciar la consagración del hombre que había matado a Goliat, que había mostrado misericordia a sus enemigos, y que había esperado pacientemente que Dios cumpliera su promesa. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus meditaciones. Samuel entró, aunque el peso de los años había encorvado sus hombros, sus ojos aún brillaban con la sabiduría y autoridad que habían marcado toda su vida profética. ¿Estás listo, mi señor rey? Preguntó Samuel con una sonrisa que mezclaba orgullo paternal con solemnidad sagrada. David se volvió desde la ventana, y Samuel pudo ver en su rostro la transformación que los años de prueba habían obrado. El joven pastor había desaparecido, reemplazado por un hombre de 30 años cuya presencia irradiaba la autoridad serena de quien ha aprendido a confiar en Dios a través de las tormentas más feroces. No lo sé, admitió David con honestidad característica. ¿Cómo puede alguien estar listo para ser rey? Especialmente cuando conoce el peso de la corona mejor que la mayoría. Samuel se acercó y puso sus manos ancianas sobre los hombros de David, como había hecho tantos años atrás cuando lo ungió en secreto en los campos de Belén. David, he visto reyes nacidos en palacios que nunca entendieron el corazón del pueblo. He visto príncipes criados en lujo que nunca conocieron las luchas de los humildes. Pero tú has pastoreado ovejas en los campos más solitarios. Has defendido al débil contra el fuerte. Has mostrado misericordia cuando el mundo esperaba venganza. Has esperado en Dios cuando todo parecía perdido. El anciano profeta hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. El Señor no buscaba un rey perfecto, David. Buscaba un hombre conforme a su corazón. Y ese hombre eres tú. Caminaron juntos hacia el gran salón donde los ancianos de todas las tribus de Judá esperaban. El ruido de cientos de conversaciones se apagó gradualmente mientras David entraba, hasta que un silencio expectante llenó el aire como incienso sagrado. David miró los rostros que lo rodeaban, guerreros curtidos que habían luchado junto a él en las cuevas de Adulam, ancianos sabios que habían visto el ascenso y caída de Saúl, jóvenes nobles que ponían sus esperanzas en un nuevo comienzo para Israel. Algunos de estos hombres habían dudado de él, otros lo habían apoyado desde el principio, pero todos estaban aquí ahora, unidos en el reconocimiento de que había llegado el momento de ungir un nuevo rey. Abner, que había servido como general de Saúl pero que ahora había transferido su lealtad a David, se adelantó llevando una corona simple de oro, forjada según las tradiciones más antiguas de Israel. No era ostentosa ni incrustada de joyas, era la corona de un pastor de pueblos, no de un tirano. David ben Jesé, la voz de Abner resonó por todo el salón, por voluntad del pueblo de Judá y por mandato del Altísimo, te proclamamos rey sobre la casa de Judá. Samuel tomó su cuerno de aceite sagrado,
el mismo que había usado para ungir a David en secreto todos esos años atrás, y se acercó al trono sencillo que habían preparado. David se arrodilló, y mientras el aceite santo corría por su cabeza y rostro, sintió el mismo poder divino que había experimentado en su primera unción, pero amplificado ahora por años de prueba y crecimiento. David ben-Jesé, proclamó Samuel con voz que parecía venir desde el cielo mismo, que el Señor Dios de Israel te bendiga como Rey justo. Que seas pastor fiel de su pueblo, que defiendas al huérfano y a la viuda, que gobiernes con sabiduría y misericordia. Que tu reino sea establecido para siempre en justicia, y que todas las naciones de la tierra sepan que hay Dios en Israel. Cuando David se incorporó con la corona sobre su cabeza, el salón erupcionó en gritos de alegría que se extendieron por toda la ciudad como ondas en un estanque. Cuernos sonaron desde las torres, tambores resonaron en las calles, y el pueblo de Hebrón celebró como no había celebrado desde los días de la juventud de Samuel. Pero David, ahora rey David, sabía que la coronación era solo el comienzo. Israel estaba fracturado, con las tribus del norte aún leales a la casa de Saúl bajo el liderazgo de Is-Boset, el hijo superviviente del rey muerto. Los filisteos seguían siendo una amenaza constante, y las naciones circundantes observaban como buitres, esperando cualquier signo de debilidad para atacar. En las semanas que siguieron a su coronación, David estableció su corte y comenzó la tarea monumental de gobernar. Cada decisión que tomaba era medida no solo por su efectividad inmediata, sino por cómo reflejaba el carácter de Dios y el corazón de un pastor. Cuando llegaron refugiados de las tribus del norte, huyendo de la opresión de Is-Boset, David los recibió con los brazos abiertos, sin preguntar sobre sus lealtades pasadas. Cuando los filisteos probaron sus defensas, David los repelió con la misma valentía que había mostrado contra Goliat, pero sin la crueldad innecesaria que había marcado muchas guerras de la época. Una mañana, mientras David caminaba por los muros de Hebrón observando a su pueblo comenzar otro día, a Abisai se le acercó con noticias perturbadoras. «Mi señor rey», dijo Abisai, «han llegado mensajeros de las tribus del norte. Is-Boset ha muerto, asesinado por 2 de sus propios capitanes. Las tribus están sin rey y solicitan que vengas a gobernar sobre todo Israel». David sintió una mezcla compleja de emociones. La muerte de Is-Boset significaba que finalmente podía unificar el reino, pero también significaba que otro hijo de Saúl había muerto violentamente. El legado de división y conflicto que había plagado los últimos años del reinado de Saúl finalmente llegaba a su conclusión sangrienta. «¿Qué hay de los asesinos?», preguntó David. «Esperan recompensa por haber eliminado a tu rival», respondió Abisai. David se volvió hacia su sobrino con ojos que brillaban de ira justa. «Que sean ejecutados inmediatamente». Cuando mataron al hijo de su señor, inocente en su casa y sobre su cama, ¿acaso no debo demandar su sangre de sus manos y quitarlos de la tierra? La noticia de cómo David había tratado a los asesinos de Is-Boset se extendió por todo Israel como un reguero de pólvora. Las tribus del norte vieron en esta acción la confirmación de que David sería un rey justo, que no toleraría la traición ni la violencia innecesaria, incluso cuando pudiera beneficiarlo. 6 meses después, en una ceremonia aún más grandiosa que la primera, David fue ungido como rey sobre todo Israel en Hebrón. Representantes de todas las 12 tribus estuvieron presentes, y el reino que había estado fracturado desde la muerte de Saúl finalmente se unificó bajo la corona del antiguo pastor de Belén. En su discurso de coronación, David habló palabras que serían recordadas por generaciones. «Hermanos de Israel», su voz llevó hasta los confines de la multitud, «vengo ante ustedes no como conquistador, sino como siervo. No como un señor que busca ser servido, sino como un pastor que busca cuidar el rebaño que Dios ha puesto bajo mi cuidado». Hizo una pausa, mirando los miles de rostros que lo observaban con esperanza renovada. «He conocido la soledad del pastor en los campos, he sentido el miedo del fugitivo en las cuevas, he experimentado la incertidumbre de no saber si vería otro amanecer. Pero a través de todo esto, el Señor me ha enseñado que la verdadera fuerza no viene del poder sobre otros, sino del servicio a